Rusia está muy preocupada por la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia en relación al gran flujo migratorio, informó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. Evidentemente, estamos muy preocupados con lo que pasa en frontera de Bielorrusia y Polonia, dijo Peskov a la prensa. Subrayó que la situación, sin duda, es tensa, alarmante, y requiere de un comportamiento responsable de todas las partes relacionadas con el asunto. Por supuesto, en esta situación lo más importante es la vida y la salud de las personas, de la enorme cantidad de gente amontonada en la frontera, resaltó Peskov. El portavoz recordó que los refugiados piden asilo a Polonia, exigen pasar a través de la frontera e intentan colarse, todo lo cual Rusia sigue muy atentamente. Vemos la responsabilidad con la que trabajan los especialistas bielorrusos. Esperamos que de ninguna manera esto tome una forma que amenace nuestra seguridad, recalcó. Minsk y Moscú, añadió, están en constante contacto, también a través de servicios especiales. A su vez, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, afirmó que la actual crisis migratoria en la frontera entre Polonia y Bielorrusia se debe a la política de Occidente con respecto a los países de Oriente Medio y África del Norte. A pesar de todos los pasos que ahora se están examinando, no debemos olvidar cuál es el origen de la situación actual, y quién tiene la culpa de que todo esto que esté sucediendo ahora, dijo Lavrov tras una reunión con el secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, el arzobispo Paul Richard Gallagher. Agregó que la crisis actual se debe a las políticas que los países occidentales, incluida la OTAN y la Unión Europea, han llevado a cabo durante muchos años hacia Oriente Medio y África del Norte, tratando de imponerles una vida mejor de acuerdo con los modelos occidentales. El ministro ruso subrayó que la situación actual debe solucionarse de conformidad con las normas del derecho internacional humanitario. La responsabilidad principal de resolver la crisis migratoria, por supuesto, recae en quienes crearon las condiciones para que estallara esta crisis, puntualizó. El 8 de noviembre miles de inmigrantes ilegales provenientes de países de Oriente Medio y África intentaron cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia, de acuerdo a varios medios. Según el gobierno de Polonia, entre 3.000 y 4.000 refugiados se encuentran actualmente en la frontera que comparte con Bielorrusia, mientras que más de 10.000 inmigrantes irregulares están preparados y a la espera de una oportunidad para cruzar. El Comité Estatal de Fronteras de Bielorrusia denunció que las fuerzas de seguridad de Polonia rociaron con gases lacrimógenos a los inmigrantes y usaron aviación militar para ejercer presión psicológica, tras lo cual, parte de los refugiados comenzaron a destruir las barreras polacas. Polonia, Letonia y Lituania, puerta de entrada nororiental a la UE para migrantes que huyen de conflictos armados y penurias económicas, han denunciado en los últimos meses un aumento de presión sobre sus fronteras externas, con miles de cruces ilegales registrados en lo que va del año. Bruselas culpa al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de utilizar a los migrantes irregulares como arma para un ataque híbrido que busca desestabilizar la Unión Europea. El líder bielorruso, hostigado por las sanciones de Occidente, tras su polémica reelección en agosto del año de 2020, y la represión de las protestas que siguieron al supuesto fraude en las urnas, advirtió que Minsk no tiene ni dinero ni fuerza para contener el flujo migratorio. Lukashenko califica de chantaje el envío de tanques polacos a la frontera con Bielorrusia. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha comentado la decisión de Polonia de trasladar tanques Leopard a la frontera común, donde la crisis se ha intensificado recientemente debido a los intentos de inmigrantes ilegales de ingresar a la UE. ¿Luchar hoy contra los migrantes con los Leopard? Disculpe. Somos militares, entendemos lo que es hoy librar la lucha con esta gente desafortunada en la frontera de Polonia, por ejemplo, con Bielorrusia, y enviar tanques. Evidentemente se trata de un entrenamiento o un chantaje, dijo Lukashenko en una entrevista con la revista rusa Nacional Naya Oborona, cuyos extractos fueron publicados por la agencia Belta. En el mundo moderno, tomar las armas es como la muerte en un suicidio, deben estar de acuerdo. Y más aquí, en el centro de Europa. Y más aún con Bielorrusia. Después de todo, aquí, en el centro de este pedazo de tierra, todas las combates se desarrollaron, todo empezó desde aquí. ¿La historia no enseña nada?, se pregunta el mandatario bielorruso.
Entonces, ¿por qué levantar y rociar con gases lacrimógenos y tanques Leopard contra un grupo de personas que solo busca la comprensión de las autoridades de la región? Mala gestión de crisis migratoria. Bielorrusia no debe cometer errores a la hora de resolver la situación con migrantes, para no involucrar a Rusia en el asunto, declaró Lukashenko. Sabemos que si, Dios no lo quiera, cometemos un error, si tropezamos, Rusia será inmediatamente arrastrada a esta vorágine. Y es la potencia nuclear más grande. No estoy loco, entiendo muy bien a qué puede llevar eso, dijo Lukashenko en una entrevista con la revista rusa Nacionalnaya Oborona, Defensa Nacional. El presidente resaltó que Bielorrusia es consciente de su lugar, pero no se arrodillará. En el mundo moderno tomar las armas es la muerte, es un suicidio, y, sobre todo aquí, en el centro de Europa. Y más aún con Bielorrusia, resaltó Lukashenko. Bielorrusia, recordó, es un territorio donde empezaron y se desarrollaron muchos combates. ¿Acaso la historia no nos enseñó nada? Añadió. El 8 de noviembre, miles de inmigrantes ilegales provenientes de países de Oriente Medio y África intentaron cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia, de acuerdo a varios medios. Según el gobierno de Polonia, entre 3.000 y 4.000 refugiados se encuentran actualmente en la frontera que comparte con Bielorrusia, mientras que más de 10.000 inmigrantes irregulares están preparados y a la espera de una oportunidad para cruzar. Lituania, Letonia y Polonia han denunciado un aumento del número de inmigrantes ilegales detenidos en la frontera con Bielorrusia y han acusado a Minsk de fomentar una crisis migratoria. Unas 30.000 personas intentaron cruzar la frontera de Polonia en lo que va de este año, por lo que las autoridades polacas declararon el estado de emergencia en los territorios limítrofes con Bielorrusia e implicaron al ejército y a la policía en la protección de las fronteras. Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron en numerosas ocasiones que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia. Las fuerzas fronterizas de Polonia oyen con regularidad salvas en el lado de Bielorrusia, informó a la prensa la portavoz de la Guardia Fronteriza polaca, Katarzyna Zdanowiec. Cada día oímos salvas en el lado bielorruso, dijo, al añadir que no tiene información de ningún incidente concreto. Asimismo, los servicios fronterizos comunicaron que Bielorrusia va aumentando sus fuerzas militares en la frontera y permite la presencia de sus periodistas, mientras los medios polacos se ven privados de esta oportunidad porque se ha decretado el estado de emergencia en las zonas fronterizas. Por su parte, el primer ministro y el titular de defensa polacos, Mateusz Morawiecki y Mariusz Błaszczak, respectivamente, visitaron el puesto de control de Kuźnica en la frontera con Bielorrusia, comunicó el Ministerio de Defensa Nacional de Polonia. Hoy martes, el primer ministro Morawiecki y el ministro Błaszczak se reunieron en Kuźnica, con los representantes de la Guardia Fronteriza, policías y soldados del ejército polaco que mantienen juntos la seguridad en la frontera con Bielorrusia, escribió el ministerio en su cuenta de Twitter. El 8 de noviembre, la Guardia Fronteriza polaca informó a la prensa que las fuerzas de seguridad bielorrusas enviaron a varios miles de migrantes hacia la llamada frontera verde con Polonia, como se denominan los tramos que no tienen pasos fronterizos. El 8 de noviembre hubo intentos de cruzar reciamente la frontera. Los migrantes intentaron superar las alambradas en tanto que los guardafronteras polacos utilizaron gas lacrimógeno. En la actualidad los migrantes instalaron un campamento en el territorio bielorruso, cerca de la frontera con Polonia, donde montan tiendas de campaña y hacen fogatas. Las autoridades polacas debido a la crisis actual cerraron temporalmente el paso fronterizo de Kuźnica en las inmediaciones del lugar de los hechos. El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Błaszczak, afirmó que el número de efectivos de las Fuerzas Armadas en la frontera subió a 12.000. Según los últimos datos, desde principios de este año, alrededor de 30.000 personas intentaron infringir la frontera de Bielorrusia y Polonia. En respuesta a esta situación, las autoridades polacas han declarado el estado de emergencia en los territorios fronterizos con Bielorrusia, y el ejército y la policía participan en la protección de las fronteras. Polonia enviará a sus fuerzas de seguridad a la frontera con Bielorrusia, anunció el viceministro del Interior y de la Administración de la República Maciej Wąsik. Hoy han sido trasladadas a la frontera las unidades antisubversivas, dijo a la televisión polaca.
El viceministro indicó que ya están desplegados allí 12.000 efectivos de las Fuerzas Armadas polacas, así como los guardias fronterizos adicionales. Según el portal, la medida se toma en respuesta a la afluencia de los migrantes que intentaron forzar la frontera de Bielorrusia con Polonia, lo que provocó choques con las fuerzas de seguridad polacas. Los guardias fronterizos bielorrusos denunciaron, en numerosas ocasiones, que Letonia, Lituania y Polonia expulsan por la fuerza a los inmigrantes hacia el territorio de Bielorrusia.